reto monumental. ¿Cómo es ser CEO de una compañía de tecnología en un mundo donde la competencia en este sector es tan fuerte y tan rápida? Es diario. Nosotros es diario, la venta es diaria. Nos contamos las unidades todos los días de Dios. Ser líder por primera vez. ¿Cómo fue para ti ser jefe por primera vez? La primera vez fue difícil. Los primeros días fueron difíciles porque yo venía a ser jefe de mis compañeros. Una pilatuna terminó en castigo. Primera vez en mi vida me pusieron un 8 en disciplina. Eso fue gravísimo. ¿Y en tu casa qué? O sea, en tu casa. No, mi papá no me hablaba. Además, pues imagínese, yo metía en el problema mi papá, profesor del colegio. Como y me llamó aparte, y se confiese. La visión de futuro de una madre. Muy feliz. Mi papá todavía no entendía muy bien qué era lo que quería mi mamá. Pero ella lo tenía muy claro. Mi mamá veía en esa carrera el futuro. Y yo creo que me impulsó mucho a que estudiara ingeniería de sistemas porque ella sabía que la combinación de esa carrera con la Universidad de los Andes iba a ser una gran oportunidad para mí. ¿Te gustaría estar en este tipo de compañía? Era una compañía sigue siendo una compañía muy competitiva, ¿no? Donde crean espacios de competitividad entre las personas. La cultura es especial y lo único que se premia es el logro, no tanto el proceso, pero el logro. Es lo que distingue a las personas y no crean tanto arraigo. Su tema es, tú eres bueno, produces, llegas a lo alto. Innovar en talento. Creo que están haciendo una cosa muy interesante y es como todo lo operativo, lo automatizable, por así decirlo, dejarlo en un área y todo donde se genera valor humano, conversaciones, discusiones importantes alrededor de la gente, pues tenerlo en otro espacio porque ahí yo creo que no se puede marcar. Esta es la historia de una mujer que desafió todas las estadísticas. Por probabilidad no estaría ahí. Y vamos a conocer a una ingeniera que cambió el algoritmo. No uno digital, sino el humano. El que decide qué valoramos, cómo lideramos y hacia dónde dirigimos el futuro. Desde una casa en Bogotá, casi que comunitaria, que tiene mucha relación con el episodio 466 con Diana Buenaños, donde los libros eran tesoros y la educación un acto de fe, hasta una historia de éxito que es llegar a liderar Hewlett Packard en Colombia. Sandra Inestrosa convirtió la tecnología en una herramienta para rehumanizar el futuro. Pero esto no es solo el retrato y el relato de una CEO, es la historia de una hija de maestros del Chocó, que aprendió a anticiparse al cambio sin perder la calma, de una líder que enfrentó el síndrome del impostor para abrirle las puertas a otros, y de una ingeniera que encontró belleza en lo impensado, convertir el plástico de los tones en sillas para niños. A lo largo de esta historia, te digo que vas a descubrir cómo se hackea el miedo, cómo se lidera con propósito en un mundo que no se detiene, y el momento exacto en que el shock del futuro se convierte en florecimiento humano. Alístate, ponte cómodo, disfruta esta conversación sobre tecnología, pero especialmente acerca de coraje, raíces y transformación. Arranquemos. ¿Cómo es ser CEO de una compañía de tecnología en un mundo donde la competencia en este sector es tan fuerte y tan rápida? Es diario. Nosotros es diario. La venta es diaria. Nos contamos las unidades todos los días de Dios. Ahorita estaba contándolo. Terminamos año fiscal el próximo viernes, con lo cual estamos en la recta final de acá. Gracias a Dios, son muy buenas. Gracias por venir en este momento. Entonces. Sí, no me quería perder la oportunidad. Mira, es feroz, la competencia es feroz, pero creo que nosotros hemos encontrado un método de trabajo que nos permite anticiparnos. Es como si tú me preguntas cuál es el secreto, o más que el secreto, es cuáles son los pilares sobre los que trabajamos. Mucho el tema de anticiparte a las condiciones de mercado. Estamos teniendo conversaciones constantes, trabajamos en equipo. A mí me gusta mucho trabajar en equipo. Yo no soy de encerrarme sola a escribir. No, yo soy de el tablero y venga, escribimos acá y las contamos y si hacemos esto y crear comunidad y entre todos ideas. Eso me gusta, no me gusta pensar sola. Entonces, y afortunadamente a mi equipo también ha aceptado esa forma de crear, como también lo disfrutan. Entonces es interesante las cosas como van saliendo y tenemos conversaciones que van adelante. Esa es la forma, yo creo que esa ha sido una de las cosas interesantes que hacemos y es estar viendo un poquitico más allá
para entender qué equipo tenemos que desarrollar, cuáles son las personas que tenemos, qué talento necesitamos, qué capacidades necesitan nuestros equipos para poder competir en esas condiciones que que vienen más allá, pero que de la noche a la mañana se convierten en el ya, como la inteligencia artificial, ¿no? Que nosotros empezamos a hablar de inteligencia artificial, todo el mundo sabía que venía, ¿no? Pero como que empieza a aparecer en nuestras vidas como Sí. antecitos de la pandemia. Y de un momento a otro esto es una revolución y ya necesitas tener competencias, necesitas poder hablarle a los clientes, guiarlos en esto, entender cómo adoptas, cómo esas cosas las tienes que desarrollar para que tu equipo, porque somos los llamados a ser los asesores de nuestros clientes en ese sentido, por ejemplo. Entonces hay que aprender competencias muy rápido y facilitarle al equipo que adopte esas competencias, familiarizarlos con la tecnología, abrir oportunidades. Entonces esas son las cosas que te van ayudando a estar un poquito adelante. Es la forma de competir, yo creo, estar viendo un paso adelante y preparándote para esos pasos adelante. Claro. Tener esa visión, esa capacidad de anticiparse y un buen equipo que te permite alcanzar esa visión más rápido que el resto. Y pues cuando uno es líder de una compañía, no sé, familiar, pues no tienes jefes de pronto por allá tu junta directiva, pero en tu caso, pues yo imagino que tú, no sé si le reportas a California o le reportas a la región o... Le reporta a la región ¿Cómo Latinoamérica. son esas dinámicas de liderazgo ahí? Las dinámicas son, cada uno, nosotros somos responsables, pero de nuestro futuro, dueños de nuestro actuar. Obviamente los recursos están estructurados y están destinados por la corporación, pero localmente nosotros definimos la clase de estrategia que queremos tener, obviamente basada en la cultura organizacional, que es algo que no se puede apartar, lo que queremos como cultura en Latinoamérica, qué clase de compañía queremos ser, eso es algo que viene dado, pero cada uno en su país hace la implementación, crea las dinámicas que necesita crear para que el equipo opere bien. Y yo soy, como te digo, de trabajar en equipo. Me gusta que sea interdisciplinario, me gusta me gusta que cada persona sepa, y ese es mi gran desafío todos los días, cada uno entienda cómo su trabajo impacta a nuestros clientes y el que impactó a nuestros clientes, cómo se traduce en el negocio para HP o cómo se traducen los resultados para HP. Entonces, es la claridad de cuál es tu labor, cuál es tu función, ese tipo de qué esperamos en tu contribución, son las conversaciones que tenemos que tener el día a día. Y mi estilo de liderazgo es mucho eso, es walking, ¿no? Walking around. Yo siempre estoy en la oficina. Obviamente salgo solamente para este tipo de cosas o para ver a mis clientes, pero mi pivot es la oficina. Yo no me he ausentado nunca. Porque si yo quiero que el equipo contribuya y cree una comunidad y cree espacios en donde podemos interactuar, pues tenemos que estar en la oficina. Lo que sí, para mí, no, los espacios híbridos, obviamente el trabajo híbrido es algo que nosotros mismos promulgamos y habilitamos además porque es parte de nuestra estrategia Future Sí. Ready, que es habilitar el futuro del trabajo a través de la inteligencia artificial y las tecnologías de punta. Pero yo sí creo mucho en que la comunidad se crea en los espacios que compartes. Y en la medida en que tú estés cerca, puedes crear espacios en donde resuelves las cosas más rápido, tienes conversaciones más positivas y de mayor interacción. Te das cuenta cómo está el equipo. Cuando una persona entra por la puerta, por el ascensor, tú te das cuenta cómo está. Si te entra cabizbajo, si te entra sonriente, o sea, tú sabes cómo está cuando sale del edificio y a veces te das cuenta cuando va pasando. ¿Qué te pasa? Le dice uno. No, a veces pero tienes ese feeling de que algo no está bien, por ejemplo. Y qué poderoso que es eso, ¿no? Que uno llegue triste a la oficina, oye, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntame, porque yo creo que también es como aceptar el dolor o el miedo o la angustia O la posición y difícil. acompañarlo a transitar. A transitar, y hay veces que tú tienes que ser tan generoso que hay una persona que está pasando por un momento, vamos a volcarnos a su alrededor para ayudarlo en este momento difícil. Su mamá está enferma, tiene un problema en su casa, se está separando, bueno, no sé, pasamos por muchas cosas como humanos y eso tú lo traes a la oficina porque es que no lo dejas no lo dejas en el parqueadero cuando sales del carro, eso viene contigo en el día a día. Y yo sí creo mucho en que como comunidad estamos destinados también para apoyar a las personas en esos momentos difíciles a transitarlo. Por lo menos, si es un problema personal,
darle el espacio para que lo resuelva y que los demás lo podamos apoyar en eso. Y yo creo que eso crea lazos muy fuertes de responsabilidad y de compromiso con el otro. Antes que nada, suscríbete a este canal, porque gracias a eso podemos seguir haciendo mejores episodios que lleguen a más personas para humanizar las empresas. Quiero hablar de 1970. Alvin Toffler advirtió algo inquietante en su libro Shock del Futuro. Y él decía que llegaría un tiempo en que el cambio sería tan veloz que el ser humano no alcanzaría a adaptarse. Lo llamó, adivinen cómo, Shock del Futuro. Más de 50 años después vivimos en ese vértigo. Inteligencia artificial, información infinita, decisiones sin pausa. Muchos nos mareamos y pocos mantienen el equilibrio. Y entonces ahí está Sandra, una ingeniera que convirtió la velocidad en propósito. Mientras que otros corren detrás del cambio, ella lo humaniza y se anticipa. El Shock del Futuro decía que el cambio nos rompería y Sandra demuestra que también puede hacernos florecer. Quiero que antes de profundizar sobre estos temas maravillosos de futuro, y vienen más de liderazgo, vulnerabilidad, talento, entendamos la historia de Sandra, porque es que merece ser escuchada, aplaudida y admirada. Sandra, bienvenida a Hackers del Talento, un honor tenerte, ¿cómo estás? Ricardo, qué placer esta invitación. Delicioso me parece esta conversación y gracias por invitarme y por darme la oportunidad de conversar con tu audiencia. No, pues maravilloso y nosotros felices de conocer tu historia, que tiene algo en común con un episodio que sacamos de Diana Buenaños, ¿no? Tienen ahí una conexión familiar. Y quiero preguntarte un poquito, antes de encontrar esa conexión con la casa en la 1 de mayo, por tus papás. Sí. ¿Quiénes son? ¿Qué lecciones te han dado? ¿Qué te enseñaron? Mira, yo vengo de una familia con un arraigo y una fortaleza y un compromiso familiar muy grande. Mis papás son chocuanos ambos, mi mamá y mi papá. ¿De Quibdó? No, de pueblos cercanos. Mi mamá es de Neguá y mi papá es de La Vuelta. Y se casan y toman la decisión de venir a Bogotá para darle un mejor futuro a sus hijos, para tener mejores oportunidades de trabajo, ambos maestros, lo cual facilita mucho, digamos, ese desarrollo y el crecimiento, porque nosotros aprendimos desde muy chiquitos que la educación es la herramienta para el avance de las familias. ¿Y maestros de qué eran? Mi papá era maestro de Historia y Geografía en secundaria y mi mamá fue maestra de primaria toda la vida también. Aunque tiene una especialización, era maestra de idiomas, pero siempre le gustó trabajar con los chiquitos de primaria, entonces trabajó con muchos niños en barrios difíciles de Bogotá, en condiciones, me acuerdo, muy complejas, en Suba, cuando todo esto no estaba tan desarrollado, con difícil acceso, era rural, pero ahí trabajó muchos años en esa escuela formando grandes personas que hoy en día incluso me los encuentro en el camino. Pero, o sea, ellos estaban en Quibdó, se casan y dicen, vamos a buscar futuro en Bogotá. Vamos a buscar futuro en Bogotá. Y es que educación pública y piden como un traslado. Ambos vinieron a Bogotá. Mi papá, precisamente mi tío Mario, le ayudó a conseguir trabajo. Mi papá se vino primero a buscar una oportunidad y ya, bueno, fue rápidamente contratado y luego vino mi mamá, ya con mi hermano mayor y nosotros nacimos acá. Pero pues el arraigo con nuestras raíces es impresionante, es gigante. Y ellos vinieron en eso, en la oportunidad de encontrar cómo crecíamos, cómo avanzábamos como familia. Y pues la capital era el lugar para hacerlo. Pese a muchas dificultades en ese momento, porque las barreras eran muchas, no solamente las barreras de comunicación y las barreras de transporte, sino también pues no era común ver personas negras en Bogotá. Y eso fue una variable no menor para superar. Y eso más o menos para ubicarme en el tiempo, ¿qué año era? Estamos hablando de 1970, más o menos. En los 70 llegaron ellos a Bogotá. Pero entonces muy chévere esa dinámica de la casa, pues de esa famosa casa que hablamos con Diana, del apoyo de la comunidad, ¿no? Claro. O sea, como de llegar y no estar solo, tener un techo para después... Y nosotros tenemos, sí, y la verdad es que como comunidad y tenemos una profunda historia alrededor de eso viene sin lugar a dudas desde la esclavitud, donde los lazos no están construidos necesariamente por la sangre, sino por con quién habitas, con quién convives, con quién te crías. Yo tengo primos hermanos que no somos ni en quinto grado, pero del alma.
hermanos, primos, hermanos muy cercanos y lo mismo, tíos que son parte de mi crianza, que son parte de mis aprendizajes en la vida y a lo mejor ni siquiera tenemos una relación de sangre, pero vivíamos en la misma comunidad, amigos, los papás amigos, los muchachos primos, entonces era como, ¿no? Buscar ese avance de la familia, que es uno como de los rasgos que a mí me marcan como lo más importante en mi vida y es cómo trabajamos para el avance de la familia. Esa comunidad, ¿cómo se organiza? O sea, le cobran a uno el arriendo, dividen entre todos, el que puede pone, el que tiene tiempo libre ayuda en esto, Mira, cómo es un yo creo que sistema? es una convivencia es una convivencia que se va dando. Nosotros no vivimos con ellos, nosotros vivíamos en otro lugar, pero la casa de mi tío Mario era la casa donde venían todas las personas que del entorno quisieran venir a Bogotá a buscar oportunidades. Y fíjate, la generosidad impresionante. O sea, mi tío brindaba comida, estadía para todos los que llegaran. Siempre había un lugar y una posición abierta en esa casa para quien la quisiera. ¿Y tú Eso sí, con la condición de venir a estudiar. tuviste algún momento complejo en esa etapa de crecimiento antes de la universidad? Sabes que yo no recuerdo, soy mala para recordar los malos momentos. Seguro sí, pero yo no sé, tengo una programación que me hace no recordar las cosas que no quiero atesorar y como que muy rápidamente los olvido, o sea que para mí, o sea, yo el tema de enemistades y esas cosas es muy difícil tenerlas porque no guardo rencores, ese tipo de cosas como Sí. que no me desgasto mi energía en eso y no es una cosa tan consciente, ya lo tengo muy adoptado, entonces la verdad yo prefiero recordar todas las cosas felices y tuve una adolescencia muy divertida en el colegio, de hacer cosas con los compañeros, de quedarse fuera de clase, de hacer maldades y estar amenazados para que nos llevaran al salón de disciplina y bueno, todas las ¿Hacían cosas que muchas uno hace. maldades? Hacíamos Esa sí maldades no en se el te olvida. colegio. Hacíamos maldades en el colegio. Hacíamos, pues, un día nos metimos en un problema súper chistoso. No chistoso, pues ahora chistoso, pero en esa época fue una cosa súper gravísima. Y es que terminamos, el profesor dejó la lista de calificación en el salón. Entonces, en vez de tener el espíritu ir a devolverla, esa fue una primera lección que me dio mi papá. Porque además mis papás, mi tío y mi papá eran profesores en el colegio. Ah, Entonces yo tenía la disciplina no solo en casa, sino ahí al lado todo el día. Y terminamos tomando Pero- la lista. Y empezamos a modificar las notas. Y eso se volvió peor. Entonces eso es que te vas metiendo en un problema cada vez peor. Entonces empezamos a tratar de ocultarlo. Y por tratar de ocultar, o sea, esto que va creciendo, 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 ahí aprendí que todo se sabe. Y que lo mejor es en esta vida es andar uno derechito porque cualquier otra cosa siempre va a estar ¿y qué castigo les pusieron? nos castigaron, ese semestre nos bajaron en disciplina. Por primera vez en mi vida me pusieron un 8 en disciplina. Eso fue gravísimo. ¿Y en tu casa Era qué? todo un... O sea, en tu casa, No, mi ¿qué? papá no me hablaba. Además, pues que imagínese, yo metía en ese problema, mi papá profesor de colegio. Como, no, él me llamó aparte y usted confiese. Y no, esto era un No drama. sentía que se le había acabado la Sí, vida. sí, no, Ya claro, futuro. nosotros hacíamos reunión todos los días después de clase para entender qué íbamos a hacer y las estrategias y todo mal. Unos delincuentes de pacotilla y ya, bueno, aprendimos una muy grande lección con eso. ¿Y la universidad? ¿Cómo es ese paso a la La universidad? universidad, O sea, por las matemáticas defines tu las carrera. matemáticas definen y era un momento en la evolución del tema de ingeniería de sistemas. Yo realmente ni sabía muy bien qué era, pero mi mamá tenía una amiga cuya hija había estudiado ingeniería de sistemas o estaba terminando o algo así y le iba muy bien. Entonces le iba muy bien. Entonces, la verdad, yo tomo la decisión muy influenciada por mi mamá porque mi mamá es una mujer que pese a su condición siempre eh, ha sido una mujer muy visionaria del futuro, de pensar, de proyectar mucho el futuro. Y ella decidió que yo debía estudiar ingeniería de sistemas. Y pues poco a poco me fue influenciando, fui encariñándome con el concepto. No sabía muy bien qué era. En el colegio apenas sí habíamos empezado a tener computadores. Cuando tuve acceso ya a los computadores, empecé a darme cuenta que había un mundo con una herramienta que uno podía usar. Así que decidí presentarme a estudiar ingeniería de sistemas. En ese momento todos mis compañeros se presentaron a la nacional. Yo me presenté a la nacional, no pasé. Ok. Pero ¿Y fue dura esa parte? esa parte fue dura, sí, porque mis compañeros, algunos de los que sí, del núcleo, pues como yo estaba entre las mejores del salón, pues tenía un núcleo que también eran muy estudiosos y Sí. competitivos, y algunos de ellos sí pasaron y yo no pasé, pero pasé en los Andes. Entonces, y ahí estaba mi destino.
pasé en los Andes, mis papás me dieron una gran oportunidad con mucha lucha, con mucho empeño y con mucha dedicación. Me dieron la oportunidad de estudiar en la Universidad de los Andes y eso yo creo que ha sido uno de los pilares fundamentales de mi carrera. ¿Y tú eras la primera de la familia en entrar A los Andes sí. La primera en estudiar en Bogotá no, porque mi hermano ya estudiaba ingeniería civil en La Salle. Ok. Entonces, porque mis papás eso sí lo tenían clarito, todos del colegio a la universidad. O sea, este saltito era directo, no había mucho usted que pensar ni mucho que opinar al respecto. Es qué va a estudiar y diga cuándo. Y para empezar ya. Sí, sí. Y además porque, pues, si en una familia numerosa tú tienes que ir avanzando rápido porque los que vienen atrás están pidiendo pista y no da para todo. Entonces era importante priorizar, salir muy rápido de la universidad para ayudar y dejar el espacio para tus hermanos menores que vienen, Claro. los que venían detrás. Y en ¿Qué general dijeron en tus la papás familia. ¿Ah? cuando recibiste el mensaje de que habías quedado en los Andes, ¿qué dijeron tus papás? Mi mamá se puso feliz porque ella le apostaba a eso. Mi mamá se puso muy feliz. Mi papá todavía no entendía muy bien qué era lo que quería mi mamá, pero ella lo tenía muy claro. Mi mamá veía en esa carrera el futuro y yo creo que me impulsó mucho a que estudiara ingeniería de sistemas porque ella sabía que la combinación de esa carrera con la Universidad de los Andes iba a ser una gran oportunidad para mí. ¿Eso qué año era como para yo ubicarme? Epa, ¿87? En el año 87. O sea, ¿cómo era la tecnología de la época ahí? La verdad, los computadores, nada, conexión en red, los computadores los programábamos y esto era la primera vez que yo tuve acceso a programar un computador era con un juego que recogíamos unas bolitas y ahí empezamos a familiarizarnos con los lenguajes de programación y la verdad es que la tecnología fue acelerándose, Internet no existía en el momento que yo empecé Claro. la universidad, pero ya cuando terminé teníamos acceso a ciertos beneficios, además porque la universidad invertía muy fuerte en eso, siempre lo ha hecho. Entonces teníamos herramientas que no tenían en ninguna otra universidad en el país y eso nos permitió ser ingenieros como muy apetecidos en el momento en que salimos a buscar oportunidades laborales. ¿Ahí se veía bien el tema de ser ingeniero de sistemas o era como, no, el de tecnología que me va a arreglar ahí el computador a lo que es hoy? Mira, yo creo que yo tuve la oportunidad de vivirlo desde una perspectiva diferente, porque cuando yo salgo a trabajar, bueno, termino mi carrera y empiezo a buscar oportunidades. Yo siempre fui monitora en la universidad y todo ñoña. Sí, no, porque yo era de las... O sea, no te le- va muy bien. Sí, no, yo era de las juiciosas, que no digo que yo era de las juiciosas, yo soy de las que son disciplinariamente juiciosas. Entonces, fui monitora siempre y alguien que era monitora conmigo me dijo, mira, hay una oportunidad en una compañía que se llama Oracle, que está abriendo operación en Colombia, quiere expandirse, ya están abiertos, pero quieren expandirse, están contratando talento. Si quieres, les doy tu nombre y te llaman. Y bueno, efectivamente, me llamaron, hice 3 entrevistas y me contrataron. Eso fue maravilloso porque pues empecé a trabajar en una compañía multinacional con muchas herramientas, con una visión global, o sea, fue el lugar perfecto para empezar mi carrera, con jefes maravillosos, ¿En Estados mentores Unidos? maravillosos. ¿Wills? Juan Manuel. Juan Manuel Wills. Juan Manuel Wills ha sido un jefe para mí en la vida de esas personas que te marcan el futuro, que te marcan las oportunidades, muy importante en mi carrera. Sí, porque entiendo que él fue como de los primeros que... Él abrió la operación de Oracle en Colombia y la llevó a un lugar ya con una operación consolidada, con muy buenos resultados. Y luego cuando estuve en HP, yo me fui primero a HP y luego él fue contratado por HP. Entonces fue mi jefe 2 veces en la vida. No diga. Sí, 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 sí. Entonces yo le digo mi jefe eterno. Y Oracle es una cultura muy distinta, ¿o no? O sea, Sí, lo es que- una compañía, era una compañía o sigue siendo una compañía muy competitiva, ¿no? Donde crean espacios de competitividad entre las personas. La cultura es especial y lo único que se premia es el logro, ¿no? No tanto el proceso, pero el logro. Eso es lo que distingue a las personas y no crean tanto arraigo. Su tema es, tú eres bueno, produces, llegas a lo alto rápido y es como muy, ¿no? De buscar esos resultados. Llego a HP, que es una compañía con unos valores increíbles, con una cultura de no solamente obtener el resultado, pero hacerlo en un proceso que te permite a ti desarrollarte como persona, un espacio abierto, con unos espacios de inclusión increíbles, conversaciones muy, muy
orientadas a que cómo vas a crecer, cómo te quedas en esta compañía, cómo te desarrollas, cómo vas progresando rápidamente. Entonces encontré mi lugar en el mundo y ahí me quedé en los últimos 28 años. En ese momento, o sea, estaba haciendo cálculos más o menos que 97, 98. 98. Eh, ya el tema del crecimiento del computador Sí, ya en había los una hogares, adopción, las sí. impresoras. Ya había una adopción, ya había un portafolio que podíamos vender en hogar, en empresas. El inicio de las impresoras era hágame la O sea, filita. boom, probablemente. Había un boom gigantesco en el momento de adopción, ahí cuando todo es como un tornado y la gente quiere adquirir, y en un momento muy interesante de crecimiento. ¿Y tú entras a hacer qué? Yo entré a ser gerente de producto, como category management, Sí. ¿sí? Definir de los computadores y los servidores para empresas, computadores, servidores y productos de almacenamiento para empresas. Ahí empecé un poquito a involucrarme con el tema de mercadeo, con los temas de desarrollar mercados, de desarrollar estrategias de producto para penetrar y competir. Y bueno, empecé con esa carrera y luego empecé a ser promovida a otros puestos, pero siempre me quedaba con el anterior. Entonces ahora vas a ser gerente de No. producto ¿no? O Entonces sea, como metodología más japonesa me iba promoviendo, pero hágame el otro mientras tanto. Entonces ahí vamos creciendo. Pero eso fue maravilloso porque a mí me dio la oportunidad de conocer toda la organización. Y yo creo que ese fue un punto crucial en el momento en que competí por esta posición. ¿Y fuiste a Silicon Valley, no sé, el garaje donde empezó? Sí, tuve la oportunidad de ir al Silicon Valley. El garaje en ese momento la historia fue un poquito triste, porque ¿Por qué? cuando yo conocí el garaje la primera vez, pues era el garaje de una familia. Entonces aquí nació Hewlett Packard, pero pues habían unos carritos de niños. Era un garaje, estaba el garaje, pero era una casa de familia, no podíamos entrar, nada, ¿no? Entonces, pero era como esa historia, esa idealización del garaje, y llegamos allá y era como una casita así de madera, lo del garaje. Pero ya después HP la compró y hoy ya está adaptada como un museo, donde Sí. realmente se hace honor a los dos fundadores. Probablemente mucho de las ideas que tiene uno como del emprendimiento pueden venir de una empresa como pues de estos dos fundadores, decir, no, yo empecé en un garaje y construí un imperio. Un imperio. Y es una idea puede cambiar el mundo. Y eso es parte de nuestra cultura hoy en día. Y yo creo firmemente en eso. Una idea te puedes cambiar el mundo. ¿Y ahí cómo sigue tu historia? O sea, te van poniendo cada vez más cargos, más retos, asumiendo los anteriores. Sí, ya hubo un punto en que empezamos a expandirnos, entonces ya contrataron a mucha más gente, empezamos a crecer y empezaron las fusiones de compañías, compraron otras y bueno, ya fue un crecimiento, pero alrededor de mi carrera yo tuve la oportunidad de ir creciendo profesionalmente, me fueron ayudando a formar, tuve mentores increíbles durante mi carrera, gente que realmente se interesaba ¿Por qué? ¿Qué por mi hacían? crecimiento. Mira, me dieron la oportunidad de aprender. La primera vez, por ejemplo, que fui promovida a gerente fue porque mi jefe se había ido a su licencia de maternidad y estando en la licencia decidió que no volvía. Entonces el equipo se quedó sin una cabeza, pues éramos todos compañeros y mi jefe en ese momento creyó en mí, me dijo, te voy a dar la oportunidad y vamos a hacer esto. Yo ni siquiera lo había pensado, no lo había ni considerado en la vida, pero pues esto aparece como una oportunidad, la tomo y la verdad fue una gran oportunidad para empezar a entender cómo conseguir resultados a través de otros. Porque una cosa es hacer tus resultados y siempre me fue muy bien y dije, bueno, soy un poquito ya cansona con el tema, pero la verdad es que yo he sido muy dedicada y me gusta que las cosas se hagan bien, me gusta que las cosas estén bien desarrolladas y en tiempo y forma. Entonces siempre cumplí con mis objetivos de ventas, estuve en mercadeo, estuve en ventas, aprendí de muchos espacios, aprendí de varios productos, eso me dio la posibilidad de ir creciendo, estuve en mercadeo también, me gustó, pero un día dije, uy, a mí lo de las ventas me gusta. Y empecé a ver los equipos de ventas, cómo se desarrollaba, la presencia con el cliente. Me empecé a dar cuenta que era buena haciendo presentaciones, hablando con la gente, que eso me hacía... No sé si ellos pensaban que yo era buena, pero al menos yo me sentía muy cómoda. Yo me sentía muy cómoda. Yo me sentía muy cómoda y muy feliz en el espacio de hablar con la gente, de entender los problemas, cómo encontrar soluciones a raíz de nuestro portafolio de productos y servicios, escuchar al cliente. Eso me parecía divertido, así que cuando hubo una primera posición para eso, la busqué
y mi jefe en ese momento me dijo, listo, y me fui a trabajar como, yo era manager y me volví a ser contribuidor individual. Y dejé la posición de manager porque quería empezar una carrera en ventas. Y me di cuenta que está bien en la vida si tú das un paso atrás para hacer lo que tú quieres. Y en ese camino de ventas, bueno, ya arranqué y ahí sí ya fueron pasando los años y pasando las oportunidades, creciendo mucho y muy rico encontrar la forma. A mí me gusta ser manager porque primero me da la oportunidad de hacer crecer a las personas, de crear esos espacios para que las personas den lo mejor de sí. Eso me parece mágico. Pero no solamente eso, sino ver cómo progresan y cómo el orgullo que sientes cuando alguien que trabajó contigo, que tú ayudaste a formar, que fue parte de tu equipo, tiene una posición importante y va a un espacio en donde empieza a sobresalir, eso me hace sentir muy orgullosa. Entonces, ese espacio de contribución para mí es muy, muy divertido. ¿Cómo fue para ti ser jefe por primera vez? La Cuando- primera vez fue difícil. Los primeros días fueron difíciles porque yo venía a ser jefe de mis compañeros. Entonces éramos el Y ese es grupo un de amigos. reto además que Es un todo el reto mundo gigante. tiene constantemente porque siempre del grupo pues sacan a uno y dice, bueno, ahora usted es el que sigue. Y entiendes que las relaciones cambian. Definitivamente. Y yo tenía amigos entrañables dentro de mis... Llévame como a ese momento Pues, para yo entender. mira, yo tenía amigas pues tenía amigas con las que salíamos a parrandear, porque además era el momento de la vida en que usted no tiene responsabilidad, no tiene nada, pues andábamos, era por el mundo, pero andábamos en el mundo, literal, viajando, disfrutando, enfiestados, eso que tú trabajas, te fiestas el Sí. jueves por la noche, llegas a las 9 de la mañana el viernes, o sea, parrandeábamos mucho. De trabajo no hablábamos nada, rajas de tu jefe día y noche, pues porque eso es parte de la, ¿no? Eso es parte Sí, de la sí, 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 dinámica. sí. Y un día me dicen, no, tú vas a ser la jefe de ese equipo. Y entonces tengo que aprender que esas relaciones ya no podían conservarse a ese mismo nivel, o que tenía que separarlas. Y separarlas te duele, porque a tu mejor amiga decirle, bueno, ya nuestra relación se tiene que convertir en otra cosa, porque yo tengo una responsabilidad en la que tengo que crear un muy buen espacio para ti, para conversar y para tener un espacio abierto de conversación, pero yo ya no soy tu compinche, ya no soy tu tapadera, ya no soy, sí, ¿no? Ya ahora soy tu gerente y tengo unos compromisos contigo, pero también unas responsabilidades. Y esas responsabilidades que tú tienes las tengo que hacer cumplir. Y eso es una conversación en otro sentido. Entonces, aprendí que tenía que separarme de eso, y eso fue doloroso en ese momento, yo creo, una de las cosas ¿Siguieron más... amigas o no? Seguimos siendo amigas, esta vez somos amigas, pero, y con varios, fuimos compañeros, fuimos amigos, pero entendí que mi rol era otro, y aprender eso no fue fácil. Mi jefe en ese momento, que es lo que te digo, que yo tuve mentores muy interesantes, me ayudó mucho con literatura para entender cómo es ese rol del manager, ser manager por primera vez, cuando tú vienes de ser un muy buen contribuidor individual, pero tú dejas de hacer. Ujú. Ya tú tienes que lograr que los otros hagan, porque no eres capaz de hacer todo. Tú te puedes dedicar a hacerlo, pero pues no puedes hacer el trabajo de todos. Sí. El tiempo no te dan ni los recursos, ni el tiempo, ni de ninguna manera. Entonces entiendes que tú tienes que empezar a lograr que los otros quieran hacer lo que se necesita hacer. Y yo creo genuinamente que las personas trabajan para su jefe, porque le tienen por una afiliación, por respeto, por cariño, porque te inspira, porque sí, porque realmente ves en tu gerente a alguien que te soporta, te apoya, no que hace por ti, sino que te desarrolla. Eso yo creo que es una dinámica que se tiene que establecer desde el día uno. Y cuando yo entendí eso, entendí que tenía que cambiar mi posición frente al equipo. Entonces ya no nos podíamos, si nos íbamos a parrandear, era en el concepto de vamos a parrandear, pero vamos a celebrar, esto ya vamos a celebrar lo del equipo, pero yo ya no me puedo ir ahí abajo a tomar cerveza con ustedes hasta las 3 de la mañana porque eso ya no es mi lugar. Además, porque tampoco les va a gustar, porque usted no quiere al jefe sentado ahí cuando usted está rajando y hablando, no quiere a su Sí, jefe ahí, sí, sí. que esa es la otra, ya ese espacio no es el tuyo, ya uno ahí no pinta, y si estás incomodándolos más. Y entonces ahí, bueno, y después pasas a ventas, vas creciendo. Voy creciendo en ventas, tuve la gerencia de un área durante cerca de 10 años. Ahí luego hubo una fusión, como te digo, hubo muchas fusiones, compras, divisiones de las compañías. Siempre fui encontrando un rol
afortunadamente en todos esos procesos de reestructuración siempre encontré un rol que me hiciera crecer. ¿Cómo hace uno? Porque en esos procesos de reestructuración siempre hay ganadores y perdedores, porque Sí. no es como que, bueno, las dos compañías se unen, todos tienen trabajo, sino comienzan a encontrar eficiencias también de la unión. Sí, es cierto. Y en esos casos el talento empieza a ser muy importante y distingue los espacios. Y no solo el talento, pero el compromiso, las ganas de hacer las cosas, el interés genuino. Yo creo, siempre le digo a mi equipo, es mejor trabajar con el que quiere que con el que no quiere. Si tú realmente tienes interés, compromiso, pueden haber desventajas o limitaciones desde el punto de vista de competencias, pero hay espacios que se pueden desarrollar, hay competencias que se pueden desarrollar, pero si la persona quiere, tú lo puedes llevar. Ahora, si no quiere, puedes intentarlo todas las veces, pero si la persona no quiere, no lo va a lograr. Entonces, en esos espacios yo siempre fui muy de ir más allá, no solo de mi pedacito, sino genuinamente interesarme por cómo funciona la compañía, dónde puedo contribuir, participar en diferentes espacios, abierta al aprendizaje de diferentes cosas, y eso fue fundamental para, de algún momento, en esos momentos de fusiones y de revoluciones, darme cuenta que podía ser valiosa para la organización y poder mostrarlo, ¿no? Y hablar en voz alta. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Cuando fui a competir hubo una separación de la organización y iba a quedar un solo gerente. Éramos dos y quedaba uno solo para toda la, O sea, ya hubo una fusión. el cargo de country manager, no. Era el cargo de country manager, no de country manager, era una subunidad, pero éramos 4 unidades de negocio. Sí. Éramos 3 unidades de negocio, y juntaron 2. Ok. Entonces, y los dos, en un momento determinado, pues las dos cabezas éramos líderes de nuestro equipo, reportando a casa matriz prácticamente, pero decían que les van a juntar. Y ahí hubo un proceso de selección. Y claro, mi equipo era, no, tú eres, tienes que ser tú porque tú eres. Y no, siempre he tenido la fortuna de que mi equipo ha sido muy fan mío. Entonces, mi equipo estaba esperanzado que fuera ¿Eso es yo. fortuna o eso es ganado? Es trabajo. Yo creo que es ambas cosas. También tienes un poquito de suerte de tener un equipo generoso que reciba, ¿no? Sí. Que tenga la apertura, pero pues bueno, también se trabaja mucho. Y en ese momento yo analicé las posibilidades y ese cargo no es para mí. Yo no puedo hacer ese cargo, que yo no he aprendido, no tengo todas las competencias que tiene mi compañero y la experiencia que tiene en el manejo del negocio. El negocio de él era más grande que el mío, mucho más grande y mucho más complejo, si quieres. Sí. Y yo dije, yo no puedo hacer eso. Pues, eso, yo voy a competir porque sí quiero mostrar que tengo el interés, pero no va a ser para mí. Lo tenía muy claro que no era para mí, porque yo no tenía las competencias para Ese ese es el cargo. síndrome que tienen muchas mujeres de que si no tienen 10 de 10 en los requisitos. No, sabes que yo en ese momento genuinamente no tenía las competencias. Ok. Genuinamente, si tú me hubieras, o sea, yo tenía áreas que fortalecer, sobre todo en el manejo financiero del negocio, porque no había tenido la oportunidad de tener esa experiencia y no puedes saltar de 0 a 1000. Entonces, tenía algo que aprender y lo identifiqué rápidamente. Y yo creo que eso es algo que trato de impulsar mucho dentro de las personas, y es, si tú quieres avanzar en tu carrera, establece cuáles son los gaps que tienes, porque si no, nunca vas a saber de verdad para dónde es que quieres ir y qué es lo que te hace falta. Es muy frustrante a veces las personas se presentan a una posición porque les parece chévere desde afuera. Entonces, ese cargo quedó libre, yo me voy a presentar. ¿Qué es ese cargo? Averigua un poquito qué es ese cargo, qué funciones hace, qué requerimientos tiene y cuáles cumples tú. Establece los gaps y entendamos si eso es algo que se puede desarrollar estando en el cargo o no. Tú no puedes desarrollar el conocer el manejo financiero de un negocio, prácticamente de una empresa, sin haber tenido la experiencia. Eso es un gap que no lo podemos alcanzar en el trabajo. Pues, no sé, un trabajo, el administrativo, el financiero. Algunas cosas las puedes aprender dentro del cargo, muchas de ellas. Pero hay unos que se necesitan como base, pues es mínimo, porque si no, además tienes el fracaso asegurado, Claro. que no te va a dar el tiempo para cerrar el gap. Entonces, en ese momento yo me di cuenta de eso y hice una entrevista decente, pero yo sabía que no era para mí, pero sí sabía que tenía mucho que aprender. Entonces, afortunadamente, pasé a reportarle en ese momento a la persona que quedó en la cabeza, yo pasé a Y reportarlo pudiste tener como humildad en ese sentido. sin decir, problema. bueno, no quedé yo, tú ahora eres mi jefe,
vamos para adelante, que es... sin problema, Sí, porque porque tenía muy eso claro. también debe ser Es difícil. difícil aceptar, sobre todo porque tienes una barra haciéndote, ¿no? Una barra diciendo, uy, eres tú. Pero yo tenía claro lo que tenía que aprender. Y más bien me puse en ese rol, ¿no? En la función de aprender de esa persona lo que a mí me hacía falta para seguirme desarrollando. Sí fue duro al principio, claro, porque yo, no, yo venía de tener un espacio de muchos años sin subordinación local. Sino mi jefe estaba afuera, básicamente yo era la dueña de mi reino. Sí. Y eso es una cosa distinta cuando ya tú pasas a de tomar las decisiones en absoluto a tener que ir a consultar, tener que consensuar, tener que ir a pedirle a tu jefe y ese tipo de cosas. Eh, y esa transición no fue fácil, no fue fácil. No por orgullo, más yo creo que un tema de disciplina, más bien. Pero terminé adaptándome y hoy en día es una de las personas que más ha influido en mi carrera, más positivamente ha influido en mi carrera. Eh, Ha creído en mí siempre y es un mentor maravilloso. Tenemos una relación de verdad transparente, de cariño, sin ser los mejores amigos, pero sí de genuinamente interesarnos por el otro y de compromiso. Muy chévere. Y ahí entonces, después que luego eso sí se da el paso a ser... Entonces, ahí paso a ser una posición intermedia, haz de cuenta un middle management, Sí. con un equipo de trabajo muy grande, pero un middle management. Ahí aprendí muchas cosas que tenía que aprender, de desarrollo de personas, de integración de equipos, de maximizar estrategias y de mercadeo, aprendí mucho durante esos años. Y finalmente se abre la oportunidad de la gerencia general de la compañía. Y no me lo estaba esperando, porque yo estaba con mi jefe, pero felices, o sea, era una luna de miel total, de mucha confianza, de mucha autonomía también. Entonces yo estaba feliz con mi cargo, pero él tuvo una oportunidad mejor dentro de la misma organización y me apunta para la posición. Me dice, ¿tú quieres? Y yo inicialmente como, ¡oh, Dios mío! No sé, no sé si Sí. quiero, no. No fui la primera en presentarme, tuve miedo. Y ahí sí me dio el síndrome del impostor. Sí. Ahí sí sentí el síndrome del impostor. No es necesario. Precisamente fue mi jefe quien me hizo ver ¿Qué te el dijo? potencial que yo tenía. No, sabes que fueron varias conversaciones, pero una la que más me llegó fue una que tuvimos alrededor de la oportunidad que eso me abría a mí para influenciar las carreras de otros, para influenciar la comunidad, para aportar, ¿no? O sea, no solo la oportunidad de ser y de tener un cargo muy elegante Sí. y ser la gerente de una compañía, pero también de servir de un role model para muchas personas. Y fue una conversación alrededor del potencial de la posición. Y eso me enamoró. Entonces dije, bueno, listo, me voy a presentar y ya. Entonces, cuando dije que me iba a presentar, hice las mejores entrevistas, me preparé. O sea, no hubo pregunta que posiblemente me fueran a hacer que yo ya no la tuviera contestada. Escribí papers, todo. Y llegué y me hicieron una entrevista como de, hola, ¿cómo estás? ¿Qué sueñas? ¿Te sueñas? ¿Qué te parece? Yo decía, como no, pero ese proceso fue muy bonito aprender también porque me ayudó a ir, sin querer, me ayudó a construir la visión de lo que sería mi gerencia. Ya. Qué quieres tú cuando tomes la dirección general de HP de Colombia? ¿Qué querías o qué quieres? Yo quería, mira, yo sigo queriendo. Por un lado era llevar la subsidiaria a otro nivel, obviamente otro nivel de números, de contribución, crecer negocios, de alguna madurar negocios, madurar procesos, ayudar a crecer a la gente, tener un equipo comprometido que ya venía de ser un muy buen equipo, porque mi jefe me hereda un equipo maravilloso que construimos todos a través de los años, pero ¿cómo llevo a esas personas a otro nivel de contribución, ¿Ya no? volviste a ser jefe de tus amigos? Y ahí volví a ser jefe de mis amigos otra vez. Ahí volví a ser jefe de mis amigos otra vez. Y hoy en día soy jefe de un grupo de managers fantásticos que son, porque tienen una calidad humana y una calidad de profesionales increíble. Gente de la que aprendo también todos los días. Y que conformamos un equipo que está comprometido con trabajar en esta compañía, pero no solamente trabajar en la compañía, sino lograr que la compañía trascienda en Colombia, que tenga aportes, que pueda decir, mira, esto lo hicimos nosotros. Así
El legado de HP es ayudar a cambiar la vida de las personas. ¿Cómo conviertes tú eso en realidad desde tu posición de gerencia y desde la organización en la que estás trabajando? ¿Cómo ayudas a cambiar la vida de las personas? Por un lado, con la tecnología que tenemos para las empresas y para las compañías, pero además, ¿cómo le ayudas a cambiar la vida de las personas y a las comunidades donde trabajas? ¿No? Para devolver un poquito eso que haces, eso que logras todos los días, el negocio que hacemos, que es muy bueno en Colombia, ¿cómo lo devuelvo? ¿Cómo hago para que eso impacte realmente la comunidad en la que trabajo? Ahí volvió como tu propósito de la educación familiar, algún... La educación se vuelve otra vez el centro. Y hoy en día tenemos muchos proyectos de responsabilidad social, pero yo no los llamo proyectos de responsabilidad social, son proyectos de equipo en los que queremos trabajar y siempre se han enfocado en temas de equidad digital, cómo habilitamos con la tecnología o a través de las herramientas que nosotros tenemos a que más niños se eduquen. Y principalmente me preocupan los niños, porque son los más vulnerables y es ahí donde uno puede además lograr un gran impacto. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Recupera tu silla. Trabajamos con una fundación que se llama Recupera tu silla. Es una fundación maravillosa. A través de ellos, lo que hacemos nosotros producimos cartuchos, de todos los cartuchos de las impresoras. Lo que está allá. Sí, señor, el cartucho de la impresora. Cuando ya lo usas y se termina, es un despojo, puede ser un alto contaminante tecnológico. Entonces, para evitar que eso termine no sé, en una esquina apilado o en un basurero o no sé, lo que hacemos es nosotros recolectamos esos toners que usan nuestros clientes y procesamos ese plástico para reciclarlo. Entonces, primero lo recogíamos y lo estábamos almacenando en contenedores, pero eso ahí guardado como que, a ver, no podemos estar recogiendo toners para basura, para acumular basura y guardar basura. Y encontramos este proyecto y en este proyecto encontramos la forma de transformar ese plástico en sillas para colegios. Y eso ha sido, mira, de las cosas que más orgullo me dan en la vida, porque realmente le cambia la vida a un niño. Y puede sonar a veces como loco pensando así, pero ¿cómo así? Que tiene que ver una silla, qué impacto, pero El impacto, cuando tú ves las imágenes de un niño en La Guajira que va a un salón de clase que el piso es de tierra, se sienta en el suelo o en una tabla para estudiar y que lo hace de verdad, y además viniendo y caminando horas desde su ranchería para llegar a la escuelita, la escuelita es es una casita de paja que con todo el amor del mundo sus maestras han logrado darle un entorno para que sea medianamente habitable, pero están en el suelo, están estudiando en el piso, hacen sus tareas allí en el piso. Eso, pucha, si podemos hacer algo para cambiar eso, si con solo ponerle las sillas nuevas le cambias el entorno al colegio y logras incluso mayor adhesión a la escuela porque los niños quieren ir, tienen un mejor espacio, un mejor ambiente. Y las sillas son diseñadas especialmente para estar en esos ambientes, porque los entregamos generalmente en territorios alejados de la gran ciudad, para decirlo de alguna manera, y son resistentes al clima. No son las sillas así, no son súper bonitas, pero son muy bien diseñadas para resistir esos ambientes, para ser cómodas para los nenes y le cambias el ambiente. Los salones, las sillas que reemplazamos son cosas que tienen clavos, que tienen un clavo así salido, un aluminio, un alambre que amarra a la tabla a la estructura para poderse sentar porque no tiene el espacio. Bueno, son historias bien tristes, pero lo bueno es que con eso estamos logrando cambiarles. Y hemos entregado muchas sillas y cada vez que se hace una entrega de esas a mí me da mucha alegría. No solo somos los únicos contribuyendo con esa fundación, pero el trabajo que nosotros hacemos es bonito y a mí me gusta porque le cambias de verdad la vida a las personas. Sí, y como ese tenemos muchos más, porque eso me encanta. Ahorita quiero que me cuentes un poquito de ese Future Ready que mencionabas. Quiero cambiar un poco la conversación hacia talento humano. Ok. Talento humano, pues para nosotros es un área crítica. Tú me contabas como esas diferencias entre People Management y People Operations, o cómo se organizan ustedes y cómo es esa relación con tu líder de talento.
Mira, para mí Catalina, que es la líder de talento de la organización, es People Management. Y dentro de People Management hay áreas que se dedican a lo operativo, que es la transaccionalidad de la nómina, las operaciones, que tú tengas, que el empleado tenga higiénicamente lo que necesita para desarrollar su trabajo bien. Pero por el otro lado está el talento. ¿Cómo desarrollo el equipo? ¿Cómo encuentro los gaps? ¿Tengo el mejor equipo? ¿Están dando todos el mismo rendimiento? El que no está dando bien rendimiento, ¿qué plan tiene para desarrollarse? Si no se desarrolla, ¿qué decisión tenemos que tomar rápido? Entonces, esas conversaciones tienen que pasar constantemente, porque con los cambios tan grandes que da esta organización, no, tú vas necesitando diferentes perspectivas de talento, diferentes tipos de talento para la organización, o posiciones que en el pasado eran, no sé, posiciones que en el pasado eran de muy alto nivel, hoy se vuelven más simples, entonces esos recursos los puedo tomar y convertirlos en algo en donde debo estar. Entonces estás construyendo tu equipo de trabajo constantemente. Y esas conversaciones no se dan si no tienes a la persona de talento humano desarrollándolo de la mano contigo, teniendo esas conversaciones, observando, conversando con las personas, no sobre si ya le pagaron una nómina o no, sino conversando acerca de sus inquietudes, sus áreas de desarrollo, encontrando sus gaps de competencias, viendo qué le entusiasma, qué no le entusiasma. Entonces, es mi mano derecha alrededor de cómo hacemos crecer una organización. Y si no tienes esas conversaciones abiertamente, los equipos se resienten y van perdiendo competitividad. Entonces, si quieres mantener un equipo altamente, de alguna manera que esté altamente comprometido, entusiasmado, que tenga el interés real de dar lo mejor de sí, yo creo que hay que estar atento a su desarrollo como persona y como profesional constantemente. Entonces, en ese tema de talento humano, yo creo que ustedes, como que, así como hablabas de anticiparse, creo que están haciendo una cosa muy interesante y es como todo lo operativo, lo automatizable, por así decirlo, dejarlo en un área y todo donde se genera valor humano, conversaciones, discusiones importantes alrededor de la gente, pues tenerlo en otro espacio porque ahí yo creo que uno como que puede marcar la diferencia. Y en la función realmente de liderazgo del talento humano, que el compromiso sea desarrollar el equipo, ayudar en la creación de la cultura organizacional que tenemos que tener, que yo creo que eso es un activo fundamental. ¿Es Y el a veces famoso HP Way? el HP Way son pilares. Okay. Son pilares de liderazgo, de cuidado del cliente, de la forma en que nosotros operamos, la forma en que nos comportamos. Son una serie podríamos decir, valores que constituyen o que deben ser básicos para un empleado de HP. Pero luego, ¿cómo lo haces vivir en el piso de ventas? ¿Cómo lo haces vivir en el piso del área logística? ¿Cómo integras a los equipos para que trabajen juntos, para que entendamos que somos una sola compañía? Son desafíos gigantes y estas compañías multinacionales que en general tienen áreas que son verticalizadas y entonces tú le reportas a uno, ventas le reporta al otro, todos tienen como ¿no? Todos tienen unos silos. La directa, Y son silos que a veces te crean unas barreras invisibles que limitan la posibilidad de avanzar y es increíble. Eso es una cosa contra la que hemos luchado siempre y que un poquito la cultura en Colombia ha sido, nosotros somos los de la subsidiaria, nos vamos a cuidar, vamos a trabajar en equipo. Yo trato de convocar a la mayor cantidad de líderes dentro de la organización para que nos sentemos en el staff, conversemos de las cosas importantes, así como hablamos de, no sé, como para dónde va el tema de impuestos, pues también hablamos de qué queremos hacer para que nuestros resultados de la evaluación de cómo se siente el empleado salga bien, cuáles son las áreas en donde más afecta, cómo les ayudamos a crear un plan para remitir esas variables donde no estamos bien, y que son tareas con las que luchas en el día a día y el tema cultural, para que la cultura que queremos todos la adoptemos, porque yo creo que esa es una de las principales barreras que puede tener una organización, y es que la cultura, si no está bien adoptada por todos los participantes de la comunidad, pues terminas teniendo grupos dispares que trabajan cada uno para su lado, y eso, por más competitivos que sean o más competentes que sean, pues no va a hacer que logres los resultados. Yo creo que hay que trabajar al unísono
valorando todos lo mismo, pero también entendiendo cuál es mi responsabilidad y cuál es cuál es mi compromiso con el equipo. ¿Y cuál es tu responsabilidad en los temas de cultura? O sea, yo tengo una teoría, pero quiero antes de validarla contigo. Yo creo que en términos de cultura, yo debo propender porque en el espacio donde trabajamos, y no me refiero físico, sino me refiero al ambiente, el espacio laboral, sea un espacio donde se respeta, donde cada quien es valorado, donde tú puedes expresar libremente tu opinión y tu opinión es entendida, no siempre compartida, pero bueno, tienes el derecho a expresar tu opinión, aunque los demás no estemos alineados con ella, o sí, no importa, y donde realmente tú quieres dar lo mejor, quieres que, o sea, estás tan comprometido con ese objetivo que llegas todos los días por el ascensor. Cuando sales del ascensor quieres dar lo mejor de ti. Si no encuentras, si ese espacio no se vuelve el lugar al que tú sueñas a ir a hacer lo mejor que tú puedes dar de ti mismo, yo creo que estamos fracasando desde el punto de vista de crear la cultura organizacional. Porque eso sí queremos que sea el mejor espacio con nuestro cliente en el centro. Porque ahí estamos para los clientes. Y eso es fundamental. Como líder es fácil como ser ese reflejo de cultura. No, no es fácil, no es fácil para nada. Tienes constantemente que estar haciendo chequeos de que realmente se adoptan los comportamientos, que donde hay fallas se corrigen, en que invitas a las personas a participar activamente de esa manera y por eso te decía que hace un rato que es muy fácil trabajar con quien quiere, no tiene las competencias pero quiere, que con quien no quiere. Es la actitud. Porque es la actitud que es todo. El que no quiere, ay, no hay nada que puedas hacer. Yo me puedo parar en la cabeza, en la mitad de la oficina, que no lo voy a hacer, porque no quiere. Entonces, hay que entender dónde nuestra relación termina también. Entonces, hay que ayudar a desarrollarse los que quieren estar ahí, ayudarles a encontrar su mejor posición, y yo creo que eso es parte de la responsabilidad de un gerente, y es dónde pones a las personas para que den su mejor versión, porque a veces te equivocas y muchas veces, y uno como gerente se equivoca a veces en contratar el talento que no es, puede ser que es una persona que tiene las competencias, pero no es para lo que tú lo requerías, y en esas cosas uno se equivoca o las personas se equivocan acerca también de su vocación en la vida. Y quiero ser de ventas, pero yo lo que sé es administrativo, financiero, o me gusta trabajar solito. Pues si a usted le gusta trabajar solito, mijo, lo de ventas no. Entonces es como, ¿no? Ayudarlos a encontrar su camino. Habíamos hablado de Future Ready. ¿Qué transformaciones vienen? ¿Qué estás viendo tú de cara al futuro? El tema de la adopción de inteligencia artificial es algo que nos tomó, no sé si por sorpresa, pero la velocidad en la que se está adoptando sí es sorpresiva. Sabes que hoy nosotros vendemos en el punto de venta para hogares más computadores de inteligencia artificial que otra cosa. La gente está ávida por encontrar herramientas que le ayuden a hacer mejor su trabajo, y ya hay encuestas significativas que muestran que definitivamente digamos, el ser humano está dispuesto a adoptar herramientas que le ayuden a ser más eficiente, más productivo, en las que se pueda soportar. Yo creo que eso hay que hacerlo con la inteligencia emocional y el respeto y los pilares no sé, de decencia que necesita hacer, porque toda arma se puede usar para el bien o para el mal. Yo creo definitivamente que hay una oportunidad en la equidad, para la equidad del digital en la inteligencia artificial, porque es una herramienta que es igual para todo el mundo. La puedes acceder, todos la pueden acceder y usarla para su beneficio. Entonces, yo creo mucho en eso. La compañía tiene una propuesta digamos, y la compañía y yo somos casi siempre a veces uno solo. Ya tengo los valores tan interiorizados, pero lo que queremos es ayudar a que se creen los espacios de trabajo donde, lo que te digo, las personas quieran dejar lo mejor de sí, y nosotros ponemos las herramientas para que eso se dé. Si son herramientas de trabajar en colaboración, de trabajar en equipo, pues que tú puedas trabajar en equipo realmente con espacios híbridos, realmente híbridos, no que estén unos en la sala y otros en el computador, y eso el pobre que está allá en el computador es como si no existiera, sino que realmente haya colaboración, que pueda levante la mano, converse, que sin fricción
tecnológica, sino que realmente habilite el espacio, o que las herramientas de inteligencia artificial te ayuden a preservar la seguridad de tu data, que puedas procesar grandes cantidades de información para resolver problemas del día a día. Entonces yo creo que ahí hay muchas expectativas alrededor de eso que hoy ya son una realidad, necesidades que hoy ya tiene el colombiano. No estamos hablando de gente en otro país, estamos hablando del colombiano de a pie, que ya puede tener acceso a este tipo de tecnología y eso sin lugar a dudas nos tiene que llevar a más competitividad. Cuando arrancó todo este boom de inteligencia artificial ya en las noticias y todo, el miedo al perder el trabajo era como lo que salía así. Incluso Accenture hizo una encuesta y mostraba como lo primero que buscaba la gente era seguridad de la información y pérdida de empleo, era lo segundo. Después lo hicieron un año más tarde y se dieron cuenta que pues sí, había temas de seguridad de información, de pérdida de empleo, pero había nuevas oportunidades. Y hoy por hoy, uno de los temas que más se está hablando es, oiga, esta inteligencia artificial está reemplazando unas labores del talento que entra en una empresa inicial. El analista junior que procesa ciertos documentos, que hace estas investigaciones, pues eso ya lo puedes hacer muchas de esas labores con la inteligencia artificial. Y están teniendo unos retos de contratación de esas nuevas personas en Estados Unidos, seguramente eso llegará aquí en algún momento. Y los que uno pensaba que iban a ser los más impactados, que era el talento medio y los senior, pues no. ¿Cómo es tu visión en torno al trabajo, de empleo, desempleo con la inteligencia Yo creo que el artificial? trabajo operativo va a tender a desaparecer. Si la máquina lo puede hacer, ese no es el mejor uso de tu tiempo. Pero, por ejemplo, nosotros lo hemos descubierto con los estudiantes en práctica, eh, que empiezan a usar la analítica de datos para darnos insights de cómo, por ejemplo, hacer un programa de mercadeo mucho más eficiente para nuestra fuerza de ventas de canales de distribución. Entonces ya no es lo que hacía el que vino hace 2 años o 3, lo que hacía era bajar la data, organizarla, hacer un Excel, mostrarnos unas pivots, no sé qué. El que está hoy maneja el programa. Entonces yo voy desplazando trabajos y voy desplazando trabajos y voy volviendo más especializadas las personas. No pasan todos los casos, no, pero tenemos casos muy puntuales en donde sí vemos que hay una oportunidad de crecer en el valor que agregas tú como ser humano. Entonces hoy trabaja con la data para darnos resultados, para impulsar cómo vendemos más, cómo encontramos espacios donde no estamos compitiendo, cómo ayudamos a las personas y les damos los incentivos correctos. Es más esa información la que me dan hoy que hacerme el reporte para que esté listo el lunes a las 9 de la mañana. Entonces, me da a mí más tiempo para hacer otras cosas que debería estar haciendo acerca de lo que te digo, anticiparnos, planear, ver hacia adelante, dónde necesito estar en el 2027, ese tipo de cosas. O sea, ¿tú sientes que no va a ser tan grave para los jóvenes? Yo creo que hay oportunidades, yo creo que se está transformando y lo veo en diferentes países. Yo tengo fe que sí se van a desplazar trabajos operativos, si eso es lo único que sabes hacer, sin lugar a dudas no vas a tener un lugar, pero yo creo que hay una posibilidad de agregar valor sobre eso. Ahorita estoy tratando de entender la primera revolución industrial. En Alemania se crea el concepto este de la Bauhaus, que era como los nuevos diseños laborales también y creativos. Y una de las cosas era que la crítica que hacían es, si esto lo puede hacer una máquina, no debería hacerlo un ser humano porque es como bajarle un escalón al ser humano. Y yo creo que probablemente hoy por hoy con la inteligencia artificial va a ser algo muy similar y decir, oiga, no sé, en talento humano es revisar miles de hojas de vida, había alguien todo el tiempo leyendo hojas de vida. Pues, Eso lo puede hacer un companion. exacto, en un segundo lo hace y lo tiene resuelto y con probablemente hasta más precisión. Y tu tiempo lo vas a hacer, tener la interacción con la persona para entender si realmente se va a adaptar a la cultura. Entonces tienes la data, pero los insights los vas a verificar en la conversación. Exacto. Y ahí es donde tú te puedes emplear mucho más tiempo para ir más profundamente en las preguntas que necesitas hacer para asegurarte que estás reclutando el talento correcto. Una pregunta que siempre hacemos es un buen consejo que te han dado y un buen consejo que tú das. Un buen consejo que No me se da. vale repetir el consejo. No, yo creo que, yo creo que no sé si es un consejo, pero
aprovechar las oportunidades. Parece tonto, parece básico, pero yo creo que aprovechar las oportunidades entendiendo muy bien qué es lo que te gusta. Yo creo que eso es fundamental. Y ese es más bien el consejo para dar. Ahorita le digo el que me dieron. Pero el consejo para dar es, uno tiene que hacer lo que le gusta. Porque si no, si tú haces algo que no te gusta, lo vas a hacer, probablemente lo puedes hacer bien, pero nunca lo vas a hacer extraordinario. Y yo creo que las personas estamos para hacer cosas extraordinarias. Yo creo que ahí está el disfrute y el orgullo y la alegría e incluso lo que llaman la felicidad en el lugar de trabajo está en el logro, en hacer cosas maravillosas. No hay nadie más feliz que alguien que va una milla más allá y lo logra. Esa persona es absolutamente feliz, mucho más que él que simplemente está ahí haciendo sus cosas en el día a día, entregando lo que necesita, pero no aporta, no crea, no rompe. Entonces yo creo que, y para hacer eso, se necesita tener una actitud adecuada de la que tú acabas de hablar. Y esa actitud te la da el hacer algo que te guste. Que no vas a hacer algo que no te guste o que no lo ames, no lo vas a hacer bien. Puedes hacer bien, más o menos, aceptable. Pero yo creo que nadie quiere ser aceptable. Queremos ser extraordinarios. Y un consejo que me hayan dado, yo creo que es lo que aprendí de mi mamá. Y más que ella me haya dado el consejo, es algo que yo aprendí a hacer, que es liderar con el ejemplo. Y las posibilidades son infinitas. Usted a donde quiera puede ir con disciplina, con compromiso, con dedicación, con entrega, ¿no? Con generosidad. Esos valores son importantes para llegar a donde uno quiera. Y a donde quiera que quiera ir, Sí. puede llegar. Y la última pregunta la hace César. ¡Wow! Vamos a ver. Es que imagínate que hay un tramo de la historia fascinante, sobre todo cuando un niño de tan solo 12 años tocó las puertas de un co-founder de Hewlett Packard, 12 añitos, y le dieron una oportunidad. Y quiero traer a colación lo que tú dices del tema de oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades estás dando o innovando para Latinoamérica, ya que lo tienes? Yo creo que el trabajo que estamos haciendo en equidad digital cambia la vida de algunas personas. Por ejemplo, pusimos un centro tecnológico en una población que se llama Imbilí Carreteras. Eso queda a 3, 4 horas de Tumaco. Okay. Una zona donde están todos los actores de este país, todos los que quieras. Y unos niños, pues con unas oportunidades muy limitadas. Pusimos un centro tecnológico que es una sala con computadores, con impresora, acceso a internet, en conjunto con la Fundación SEA, que es el Consejo de Empresas Americanas. Nos juntamos y fuimos empezando a armarlo. La comunidad se unió, construyó la casa y hoy en día es un centro donde se forman madres, cabeza de familia, para sembrar mejor, para aprender a sembrar mejor su cacao y ellos llaman, eso tiene un nombre, pero es como usufructuarlo mejor, como beneficiarlo mejor. Por ejemplo, han aprendido a beneficiar mejor el café, el cacao, que es el producto de la zona. Hay niños que no pensaban ir a la universidad, hoy hay más de 11 yendo a la universidad, que salieron de ahí, tuvieron la oportunidad de conectarse. Hay niños que aprendieron marketing digital y entonces hoy están trabajando desde esa comunidad para empresas, haciendo trabajos y tareas, mejorando su nivel de ingreso. Entonces yo creo que abrir oportunidades para que la gente crezca y se desarrolle cada vez que tenga la oportunidad es algo que yo quiero hacer. Tanto como la persona que entra a HP a trabajar y quiere ahí desarrollar su carrera y quiere ser parte del equipo y quiere crecer, como en la comunidad donde nosotros trabajamos. Es ver cómo lo que tú haces se refleja en la mejora de las personas, en el avance, en que la familia salga adelante, en que haya una persona que mejora su calidad de vida en una familia, jalón al resto. Eso lo aprendí con la historia y con la tradición de mi familia. Entonces yo creo que es algo que se puede hacer. Sandra, gracias por ser ejemplo. Gracias por estar en Hackers del Talento. Aquí vienen mis 5 hacks muy precisos. 1. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que lo cambian. 2. Nunca te desconectes de tu origen. Es más, úsalo a tu favor. 3.
El liderazgo se prueba en los días difíciles, en los días de lluvia, porque es que no hay liderazgo sin renuncia. 3. Aprender a dejar de ser amigo para ser líder es una gran prueba. Hay que hacerlo. 4. Anticipar no es correr, es entender. Y por último, si no te gusta lo que haces, nunca serás extraordinario. Hasta un siguiente episodio, sigamos hackeando el talento.